Muy buenas noches, bienvenidos a la 15ª conferencia virtual denominada Juntos en la Ruta del Saber, Educación, Cultura y Arte, organizado por el Museo de Arqueología, Antropología e Historia de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Trujillo. Hoy día tengo el honor y la enorme satisfacción de presentar a nuestra conferencista invitada, quien desarrollará el tema La cultura, un componente trascendental para el desarrollo. Ella es María Alejandra Purugua Guillén, es historiadora y gestora cultural por la Universidad de Piura, máster en gerencia pública por el EUSIM y en gestión pública por la Universidad San Martín de Porres, con diplomados, seminarios, cursos especializados en gestión cultural, socia y directora cultural de CLIO Cultura y Ciudadanía, consultora de comunicación y gestión cultural, especializada en el diseño, formulación, ejecución y evaluación de proyectos socioculturales, con experiencia profesional en investigación, documentación, gestión del patrimonio y mediación cultural, así como en formulación, ejecución, monitoreo y evaluación de proyectos socioculturales. Entre sus trabajos destacados se incluyen proyectos de espacios expositivos, investigación histórica y el proyecto cultural Interpreters of the Chan de Chimuk Kilson Birthplace, seleccionado por UNESCO, en donde fue gestora, investigadora y responsable del mismo, investigadora y curadora de los proyectos expositivos Descubre San Teodoro, Piura, noviembre 2009, Imágenes de la memoria piurana, la fotografía como documento histórico, noviembre 2009, Trujillo, septiembre 2014, Ser Mujer, Trujillo 2017. Es docente colaboradora del Programa Académico de Historia y Gestión Cultural de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Piura. Es expositora en conversatorios, charlas, webinars, sobre todo en gestión cultural. Le damos la cordial bienvenida. Adelante, estimada María Alejandra. Muchas gracias, Nancy. Buenas noches. Muchas gracias al Museo de Arqueología, Antropología e Historia de la Universidad Nacional de Trujillo por la invitación, en persona de Enrique Vergara. El día de hoy voy a contarles un poco respecto a la cultura, entendiéndola como un componente trascendental para el desarrollo. Sin embargo, antes quería contarles un poco respecto a CLIO, en donde soy socia y directora cultural junto a Claudia Araujo, que es la directora de comunicación de CLIO Cultura y Ciudadanía. Esta consultora es una consultora de comunicación y gestión cultural. Es una empresa especializada en la gestión integral de proyectos socioculturales, como lo comentaba Nancy. Nos encargamos de promover el patrimonio, las artes y las industrias creativas y culturales porque estamos convencidas que son instrumentos para lograr el desarrollo. Es así que tendría que repetir el hecho de que la cultura es un componente, un ámbito, una dimensión, como quisiéramos llamarla, un sector que es trascendental para lograr el desarrollo sostenible. Aquí les estaba mostrando unas cuantas imágenes para ilustrar lo que es CLIO, lo que hace CLIO, lo que comunicamos en nuestras redes sociales respecto a la historia, a la cultura, a las artes y a revalorar lo nuestro para saber que eso nos va a hacer mejores personas, vamos a mejorar como ciudadanos y vamos a poder aportar de manera efectiva al desarrollo local, regional y nacional. Teniendo en cuenta esa información y señalando el convencimiento que tenemos en que la cultura es un componente trascendental para el desarrollo sostenible, tendríamos que empezar esta conferencia, esta charla,
respecto a qué entendemos por desarrollo, qué es aquello que consideramos el desarrollo. Y el desarrollo en sus inicios es un concepto que estaba relacionado con el progreso, con el crecimiento de ciertos sectores. Estaba relacionado al crecimiento, al progreso de la tecnología, de la ciencia, de la economía. Y si vamos a la RAE, a la Real Academia Española, a su diccionario y buscamos cuál es el significado de desarrollo, encontraríamos esta descripción: evolución de una economía hacia mejores niveles de vida. Entendiendo esta acepción que nos da el diccionario de la Real Academia Española, tendríamos que señalar que el desarrollo lo tendríamos que entender a partir de tres dimensiones. La dimensión humana, en donde entenderíamos que el desarrollo es el progreso o mejoría en la calidad de vida de las personas. Estaríamos hablando como que de una evolución social. Es decir, hablaríamos de desarrollo en el ámbito humano cuando se han cubierto las necesidades básicas. Entonces sería importante caer en cuenta de cuáles son esas necesidades básicas. Esas necesidades básicas como acceso al agua, a la educación. La cultura entraría entre esas necesidades básicas. Estaríamos hablando también en este ámbito de la dimensión humana en que se hagan valer los derechos humanos. Y tendríamos allí también que pensar, ¿está la cultura dentro de los derechos humanos? Y la respuesta es sí. La cultura viene a estar dentro de los derechos humanos. El acceso a la cultura es un derecho humano. En ese ámbito, en ese contexto, entenderíamos entonces que la cultura y el acceder a la cultura es una necesidad básica. Entenderíamos también el desarrollo desde una dimensión económica, que vendría a ser esa capacidad que tiene un país o una nación para generar riquezas. Y es generar riquezas con la finalidad de brindar bienestar. Un bienestar tanto económico como social en los habitantes de ese territorio. Y tendríamos que hablar de una tercera dimensión dentro del desarrollo, la dimensión sustentable, sostenible. En este ámbito se busca un desarrollo que incida en la mejora de las condiciones de vida del presente, sin que esa mejora de la calidad de vida del presente ponga en riesgo o ponga en peligro los recursos que tendrían que disfrutar las generaciones futuras. En ese ámbito del desarrollo, en esa dimensión sostenible y sustentable, estaríamos hablando del uso adecuado de los recursos con los que contamos. Y para poder hablar de un uso adecuado de los recursos, tendríamos que hablar de tres elementos: el ámbito o el elemento social, el elemento relacionado al medio ambiente y a la economía. Y seguro que allí también estamos olvidándonos de algo o quizás lo vemos de manera latente, sin estar. Y es otra vez la cultura. Cuando hablamos de sostenibilidad, nos estamos refiriendo a esta palabra que proviene de un vocablo latino que es sustentare. Y sostenibilidad se refiere al hecho de querer conservar algo en su estado óptimo, en su ser. Desde el punto de vista de la ecología, la sostenibilidad se refiere a aquello que se puede mantener durante largo tiempo sin agotar los recursos o sin causarle un grave daño al medio ambiente. Y entendiendo que el cuidado del medio ambiente lo da las personas, los seres humanos, los individuos, y estos seres humanos son seres culturales. El conservar el medio ambiente vendría también a ser
una manifestación cultural. Según la Organización de las Naciones Unidas, el desarrollo sostenible es un principio rector. Es un principio rector para el avance del mundo a largo plazo. Es lo que busca este organismo internacional para que el planeta eh, encuentre una forma adecuada de llevarse durante un largo tiempo, para que sea de disfrute y de beneficio para la mayor cantidad de generaciones en el mundo. Este desarrollo sostenible del que habla la Organización de las Naciones Unidas se sostiene en tres pilares. Estos tres pilares son el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente. La Organización de las Naciones Unidas, a través de este concepto de desarrollo sostenible que se sostiene, eh, valga la redundancia, en estos tres pilares del ámbito económico, social y medioambiental, pierde de vista un pilar trascendental y sumamente importante para lograr el desarrollo sostenible, que es la cultura. No lo dice de manera explícita, lo deja entrever. Sabemos que la cultura es transversal, que llega y que incide y que impacta en todos los sectores y en todos los ámbitos, porque la cultura es una parte inherente del ser humano. Entonces tendríamos que entender una nueva forma de describir el desarrollo sostenible. Tendríamos que hablar de un nuevo paradigma de desarrollo. Un nuevo paradigma de desarrollo en donde aparece la innovación, aparece la cultura y la creatividad. Estos tres conceptos que abarca aspectos de la economía, de la cultura, de la tecnología, del ámbito social. Y este nuevo paradigma de desarrollo, del concepto de desarrollo que tiene en cuenta la innovación, a la cultura y a la creatividad, vemos que va teniendo un giro cultural, en donde este nuevo paradigma de desarrollo, esta nueva forma de entender el desarrollo sostenible, justamente aparece a partir de este vínculo y estas relaciones tan cercanas y tan íntimas que tiene la cultura con la economía, con el ámbito social y con el ámbito medioambiental, que son esos tres pilares de los que habla la ONU al hablar sobre el desarrollo sostenible. Y si pensáramos, por ejemplo, en el ámbito económico, ¿la cultura acaso no genera productos culturales, bienes y servicios de carácter económico? Si lo pensamos dentro del ámbito social, el hombre, el ser humano, es un ser cultural. La cultura está allí, latente, en ese segundo pilar. Y desde el ámbito medioambiental, a través de la cultura, a través de técnicas ancestrales, conocimientos tradicionales, el mismo patrimonio natural, es una parte importante justamente de esa dimensión del desarrollo relacionado a la parte medioambiental. Y vemos ahí esa imagen que es muy fuerte, es muy potente. Si la leemos entre líneas, vemos a un grupo de niños en una escuela, la educación, y están aprendiendo a partir de una manifestación cultural que es la música. Vemos también allí interculturalidad, cómo es que conviven personas de distintas culturas, de distintas sociedades. Y es curioso porque la cultura, así como nos identifica y nos hace parte de un grupo, también nos permite diferenciarnos de otros y es como podemos verlo aquí en esta imagen. Y les pongo aquí este texto que es de una conferencia de UNESCO en donde señala pues que la cultura es una forma, que la cultura forma parte de nuestro ser y configura nuestra identidad.
y se asevera, sin cultura no hay desarrollo sostenible. Entonces, ¿qué entendemos por cultura? Si nos ponemos a debatir cuál es el concepto, cuáles son esos conceptos de cultura, no terminaríamos el día de hoy. Pero ¿qué entendemos por cultura? ¿Acaso cultura es lo bueno, lo virtuoso, lo agradable, lo bonito? ¿Existe acaso una sola definición de cultura? Cuando hablamos de cultura, lo primero que las personas piensan es en un sitio arqueológico, o en un museo, o en la Mona Lisa. Pero es la única forma de entender a la cultura en ese ámbito de las artes y el patrimonio. Otra vez volviendo a la academia, el diccionario de la Real Academia Española tiene un par de acepciones de esta palabra. Y nos damos cuenta allí mismo en esas descripciones que tiene la Real Academia Española, cómo es que hay un cambio en la mentalidad respecto a lo que significa cultura. Hay un primer significado de esta palabra que dice que es el conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico. Cuando hablamos de cultura desde ese punto de vista, estamos hablando de algo que tiene un acceso limitado para todas las personas, no es. Al parecer es para aquellos que solamente tienen acceso a educarse. Son un conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico. Sea una cultura que no llega a todos, que está ligada a qué tanto sabes y qué tanto puedes decir o criticar emitiendo juicios. Y la segunda acepción está relacionada más bien a los modos de vida, mucho más amplia. Es una acepción nueva de la Real Academia Española, más adecuada a nuestros tiempos, en donde señala que la cultura es el conjunto de los modos de vida y costumbres, los conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial en una época y de un grupo social. Entonces ya vamos viendo que no solamente está relacionado a un grupo pequeño que tiene acceso a educación, que no solamente está relacionado a las artes y al patrimonio, sino que también hablamos de valores, de símbolos, de expresiones. Podemos hablar también de hábitos, de tradiciones, de creencias, de fiestas, de imaginarios. Y aquí es algo importante señalar que es aquello también la cultura que es intangible, que sabemos que está, que lo heredamos, son conocimientos, que son eh, historias, y también entendemos que la cultura es un sector productor que genera riqueza, que genera productos, bienes y servicios de carácter cultural. Estos bienes y servicios, productos culturales de este sector, de este ámbito, tienen una característica especial, que tienen un significado y que además impactan en la sociedad. Entonces, para caer más en cuenta, cultura vendría a ser aquello, todo aquello, este conjunto de hábitos, de tradiciones, de valores, de símbolos, todo aquello que es como que intangible, que nos ayuda a comprender el mundo en el que vivimos. Es aquello que define a ciertos grupos sociales y es un factor unificador y también uno de diferenciación. Y podríamos pasarnos mucho más tiempo entendiendo o tratando de describir un poco más la cultura, pero
quería pasar a esto del valor de la cultura. O sea, ya tenemos en cuenta que es algo súper amplio, que es algo complejo, que podríamos pasarnos mucho tiempo debatiendo respecto a lo que significa cultura, aquello que abarca la cultura, porque, vamos, tirar la basura también es parte de una cultura, de la cultura, específicamente en nuestro país. Y es algo que deberíamos revertir, porque eso es curioso también. La cultura puede ser transformada y la cultura es un factor de transformación también. Sin embargo, señalando ya específicamente cuál es el valor de la cultura y de los productos culturales, estos bienes y servicios que forman parte de este sector, de este ámbito de la cultura, podríamos decir pues que la cultura tiene un valor simbólico. Tiene un valor simbólico y también tiene un valor económico. Esta característica de la doble valoración de la cultura es algo que se repite constantemente y es algo en lo que deberíamos eh, tener en cuenta no solo los profesionales de la cultura, sino todas las personas, dado que todos somos agentes culturales. El valor simbólico es el valor, el significado per se de la cultura. Es decir, que la cultura y los productos culturales son depositarios y vehículos de significado. Es decir, estos productos culturales y la cultura puede ser interpretada por las personas. Es aquello, es lo que significa para una comunidad, para un grupo social, para una comunidad. Y el valor económico está relacionado con la utilidad, con el precio y con la importancia que los individuos o los mercados le asignen a los productos y servicios culturales. Y aquí quisiera dar un ejemplo. Yo soy de Piura y en Piura hay una ciudad que se llama Chulucanas. Y en Chulucanas existe un pueblo que se llama La Encantada. En La Encantada, en Chulucanas, hacen una cerámica maravillosa. La cerámica de La Encantada en Chulucanas es muy conocida, es muy valiosa y reconocida a nivel nacional y a nivel internacional. Esta cerámica Chulucanas tiene un valor simbólico porque es un conocimiento que se ha ido heredando de generación en generación. Para poder elaborar esta cerámica especial de La Encantada de Chulucanas, se siguen una serie de técnicas ancestrales para el momento del elaborado de los ceramios, de su diseño, para el quemado. Son prácticas culturales propias de ese espacio, que son significativas para esa población y también para todo el norte y para todo el Perú y para las personas que la interpretan como valiosa. Es importante también este valor simbólico porque al ser conscientes los pobladores de La Encantada del valor simbólico que tiene esta práctica, la siguen realizando y se la enseñan a sus hijos y así para que no se pierda. Y es también valiosa desde el punto de vista económico. ¿Por qué? Porque esta cerámica tiene una utilidad y se le asigna un precio. Es vendida en ferias, es vendida en distintos sectores, es exportada. Hay gente que viaja hasta ese espacio para comprar estos ceramios que son preciosos y valiosos. Entonces, al haber una demanda por parte de población, turistas, etcétera. Incluso hay hoteles y casas que se decoran explícitamente con esa cerámica. Se genera toda una cadena de valor que hace que este producto y estas técnicas no se pierdan en el tiempo. Entonces, el valor económico y el valor simbólico hacen posible que esta cerámica de Chulucanas, de La Encantada de Chulucanas, se mantenga viva. Entonces entendemos aquí que la cultura es un elemento productivo de la sociedad.
así como existen estos ceramistas tan famosos y reconocidos por su técnica ancestral de la encantada en Chulucanas, tenemos aquí en Trujillo, por ejemplo, la elaboración del caballito de Totora, que es toda una técnica ancestral maravillosa, heredada desde los moches, utilizada también por los chimú, y que hasta el día de hoy se sigue realizando la pesca en este caballito de Totora. ¿Tiene un valor económico? Por supuesto. Se hace una extracción de productos del mar a través de este medio de transporte, que además es histórico, es tradicional y que tiene un valor económico y simbólico. ¿Por qué? Porque genera riqueza, genera un crecimiento económico que además tiene un impacto social. Se generan puestos de trabajo, se aporta al Producto Bruto Interno, se emplea a un grupo etario distinto, participan muchas mujeres. Estos valores, el valor simbólico y el valor económico, son dos valores que no se contraponen, tampoco están supeditados, sino que lo más conveniente y lo ideal es que siempre trabajen de manera equilibrada y que funcionen de manera equilibrada, entendiendo sobre todo que este sector cultural, que es un elemento productivo de la sociedad, además genera riqueza y genera impacto social. Y aquí vemos otra vez que la cultura es un instrumento por excelencia para el desarrollo, en este punto de vista específico, económico, medioambiental y de inclusión social también. Cuando hablamos de las dimensiones cultural del desarrollo. El desarrollo tiene esta dimensión social, esta dimensión económica, esta dimensión medioambiental. Incidimos en que también tiene esta dimensión cultural. Y esta dimensión cultural aparece a nivel internacional por primera vez en la conferencia de Accra de 1975, que la desarrolla UNESCO junto a estos gobiernos en África. Y aquí es un hito en lo que se refiere a la evolución conceptual de la cultura y el desarrollo. Y se entiende aquí pues que la dimensión cultural del desarrollo va relacionada también con el ámbito económico y con el ámbito social. En esta conferencia de Accra en el año 1975, que fue desarrollada por UNESCO y por otros gobiernos de África, se subrayó la necesidad de otorgarle un reconocimiento absoluto a esta dimensión cultural para lograr el desarrollo. Se habló mucho sobre esta relación intrínseca que existe entre las políticas culturales y las políticas de desarrollo. Y aquí en Accra decían pues que toda política cultural tiene interacciones con otros sectores, que es cierto. Existe una relación muy grande entre el ámbito cultural y, por ejemplo, el sector de la comunicación. Existe una relación muy íntima entre el ámbito cultural y las políticas de transformación social, con las políticas de comunicación, con las políticas medioambientales, de ciencia y de tecnología. Esta interacción con otros sectores hace necesario que el sector cultura se siente a la mesa y al mismo nivel que los otros ámbitos, las otras carteras, los otros despachos y los otros sectores, los otros ministerios, en donde la cultura tenga una participación activa respecto a las políticas que se tomen en los gobiernos nacionales, locales, regionales y a nivel internacional. ¿Y por qué es necesario esto? Porque tenemos también que ser conscientes que la cultura realiza grandes contribuciones hacia el desarrollo. Para lograr el desarrollo, la cultura aporta de manera muy significativa. Empezando porque la cultura aporta a partir de los valores simbólicos, las creencias, la identidad, las expresiones identitarias. La cultura hace que las personas, las comunidades, tengan conciencia de los valores y de los conocimientos propios.
Además, hace posible que haya una construcción del sentimiento de pertenencia colectiva. La cultura también tiene esa capacidad de crear memoria colectiva. Tiene la capacidad de que haya una autoapreciación del patrimonio. Lógicamente también hablamos de las expresiones culturales, la capacidad de diálogo que se tiene desde la cultura con otras culturas en el contexto de un mundo globalizado. En el impacto socioeconómico hablamos de una contribución también enorme de la cultura. La cultura aporta, contribuye al Producto Bruto Interno de las naciones. Es una fuente enorme de empleo, directo e indirecto. Hablamos del empleo cultural, de personas del sector de la cultura que trabajan en el ámbito cultural tal cual. También tenemos empleo no cultural, es decir, personas que desarrollan labores culturales en sectores no culturales. Y el empleo cultural, en donde profesionales o personas que no son profesionales de la cultura laboran en espacios culturales. Otro del impacto socioeconómico, que es una contribución de la cultura al desarrollo, es la creación de industrias y empresas culturales, además del impacto tan grande que se tiene en las economías locales a partir de las manifestaciones culturales como el turismo, las artesanías, las industrias culturales y creativas, el arte, la profesionalización que se está dando en las actividades creativas y culturales es enorme, la formalización de las mismas y la gestión de la propiedad intelectual. Todo esto se ha desarrollado a partir del sector cultural. Lógicamente también tenemos un gran impacto intangible que también es una contribución de la cultura al desarrollo, y es que la cultura tiene una capacidad muy grande para promover la participación de los ciudadanos en la política, y lo hemos visto hace poco. Hay una contribución muy grande a la cohesión social, a la ciudadanía, a la creación de información y espacios de comunicación, al uso de los espacios públicos. Además, la cultura es base de creatividad e innovación. Es un insumo muy grande para la innovación y para la creatividad. Y la cultura genera un impacto muy grande hacia el bienestar y la calidad de vida. Y hay estudios que no me van a dejar mentir, que las actividades culturales impactan positivamente en la salud de las personas. Es más, hay programas y proyectos que se desarrollan en Reino Unido, en Europa, en donde, por ejemplo, a pacientes de los hospitales se les recetaba que visiten un museo o que participen de una actividad en un parque, y se dieron cuenta luego con los análisis de la data que se fue generando que se redujeron la compra de fármacos, que se redujeron también los dolores corporales y un montón de beneficios para las personas y su relación con la sociedad y con la comunidad. Otro de los aportes de la cultura es que genera el desarrollo en otros sectores. Y es que la cultura impulsa otras actividades y otras industrias. Por ejemplo, cuando se desarrolla una galería o un museo, se generan un montón de otras actividades económicas que van de la mano, ¿no? Se dan restaurantes, festivales, el sector gastronómico, las artesanías, los transportes, se van ampliando, y ahí vemos cómo se va intersectando y vamos viendo esa transversalidad de la cultura. La cultura también genera una oferta turística bastante interesante, incidiendo sobre todo en los sectores públicos y privados, ¿no? Se desarrolla toda una infraestructura urbana para poder desarrollar, para poder ofrecer actividades relacionadas al turismo.
El turismo y la cultura hacen posible la revitalización urbana, la rehabilitación de espacios. Se mejora el transporte, se habilitan nuevas carreteras o las antiguas se vuelven mejores. Se abren nuevas rutas de comercio, hay nuevos restaurantes y hoteles. Y esto afecta positivamente en aspectos como la seguridad ciudadana, la mejora de la infraestructura, el uso y la planificación de las actividades en los espacios públicos, que hace posible además un diálogo y un intercambio cultural. Y hay algo que debemos tener muy en cuenta, que la cultura provee soluciones que solamente las vamos a encontrar en las mismas localidades, porque la cultura provee soluciones que responden a especificidades locales. Y entendiendo la cultura local, vamos a poder darle solución a esos problemas. Si es que viéramos a la cultura como un rubro más en el sector de la economía, ¿cuáles son las áreas que abarcaría la cultura? Se abarcaría la artesanía, el comercio de productos culturales, los medios audiovisuales, el diseño, los servicios creativos, como la publicidad, las artes escénicas, los espectáculos, el sector editorial, que ahora ya no es tan editorial, sino que también lo vemos dentro de la virtualidad, pero sigue siendo los libros, la prensa, las impresiones, la gestión pública de la cultura, el patrimonio material e inmaterial, la música, los conciertos, las artes plásticas y la fotografía. Y estas áreas son lo que se conocen como las industrias creativas y culturales. Las industrias creativas y culturales, conocidas también como la economía naranja, bautizada así por el Banco Interamericano de Desarrollo, estas industrias creativas y culturales que tienen un papel decisivo en el desarrollo sostenible, tienen un papel fundamental en la construcción de un futuro inclusivo, de un futuro sostenible, de un futuro resiliente, porque estas industrias creativas y culturales, esta economía naranja, permite integrar la economía con el bienestar social. Utiliza saberes ancestrales, conocimientos modernos, tecnología, está al servicio de la innovación y del rescate de las identidades, y además las ICC, la economía naranja, las industrias creativas y culturales crean climas sociales inclusivos y participativos. Estas industrias creativas y culturales contribuyen en el sector económico, aportando al PBI, generando empleo, aportan en la revitalización urbana. Y aquí hay casos muy interesantes, cómo es que han habido cambios radicales en sectores de ciertas ciudades que se creían perdidas, que tenían niveles muy altos de violencia, que estaban siempre sucios, que estaban abandonados y que a partir de un proyecto, un programa de índole cultural, se han vuelto en un foco de desarrollo. Se reutilizan para las industrias creativas y culturales edificios, zonas que de alguna forma están en deterioro, que están abandonadas, y mediante la intervención física y también la incorporación de actividades nuevas, innovadoras y creativas, traen beneficios económicos, medioambientales y sociales. Entonces vemos cómo es que hay una revitalización urbana, una rehabilitación urbana liderada por la cultura. Y hay casos como, por ejemplo, el de Liverpool, hay una fábrica en Francia que antes no era usada y que a partir de abrirla para desarrollar galerías y muralización de espacios y conciertos al aire libre y cafés con bibliotecas, se ha generado todo un cambio y es un foco cultural y atrae una gran cantidad de turistas. Ese es el X Factory en Lisboa, me parece. Además,
las industrias creativas y culturales aportan y contribuyen en el comercio y el turismo. Y repitiendo, ¿no? La cultura es un instrumento por excelencia para lograr el desarrollo sostenible. Y teniendo datos aquí del país, del Perú, por ejemplo, estos son datos que se elaboraron a partir de los 22 indicadores para la cultura de UNESCO, que se publicaron en el año 2015, y sacaron datos bastante interesantes, ¿no? Por ejemplo, en el Perú, el aporte para ese año, 2015, cabe señalar que no se había tomado en cuenta eh, los aportes del sector turismo, porque esos son analizados por una cuenta satélite especial de turismo. No se han tomado en cuenta aquí tampoco los tickets de entrada a los sitios arqueológicos ni en los museos, solamente para tener eso en cuenta, que es una data bien grande del sector, que es, o sea, esta información podría ser aún más grande los números y los porcentajes. Bien, para el año 2015, el aporte de la cultura al Producto Bruto Interno en el Perú era el doble del sector pesca y acuicultura. Aquí solamente hay actividades privadas y formales, no incluye el sector público. El aporte de la cultura al Producto Bruto Interno en el Perú bordea al de servicios de electricidad, agua y gas. Y la cultura genera más puestos de trabajo que la minería. Estos son datos bien interesantes como para poder tener una panorámica de un sector que es dinámico, que crece y que vale la pena darle una mirada desde el punto de vista económico, en donde se pueden realizar proyectos y programas que pueden beneficiar tanto al sector público como al sector privado. Se pueden hacer campañas de marketing para las empresas privadas teniendo un punto de vista cultural con un valor capital, con un capital cultural y social bien grande, en donde se puede llegar de una manera muy efectiva a la población y generar un impacto positivo en ella. Para tener en cuenta eh, algo macro y que sucede a nivel mundial, existe pues una agenda global en la que nos regimos todos los países, todas las ciudades del mundo. Y estos son los objetivos de desarrollo, de desarrollo sostenible, que son los herederos de los objetivos de desarrollo del milenio, que son la parte ejecutiva de esta hoja de ruta, que es la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Esta Agenda 2030 eh, está enfocada pues en la construcción de un mundo sostenible en el que se valore de manera equilibrada la sostenibilidad del medio ambiente, la inclusión social y el desarrollo económico. Una vez más, no lo dicen de manera explícita, pero esta vez sí se tiene en cuenta de manera trascendental y de manera transversal a la cultura. Y es que en estos 17 objetivos de desarrollo sostenible, que son 17 objetivos para transformar el mundo que se lanzaron en el año 2015, que tienen una periodicidad de 15 años, que son los objetivos para los que debemos trabajar el mundo entero para hacer de este mundo una mejor casa para vivir y para las futuras generaciones. Y es que en estos 17 objetivos de desarrollo sostenible, la cultura aparece por primera vez en esta agenda global. En la anterior, en la declaración, en la agenda del milenio, la declaración del milenio que se dio que se tuvo de entre el año 2000 a 2015, habían 8 objetivos del desarrollo del milenio, ninguno tenía en cuenta a la cultura. Y quizás lo dijo el director de UNESCO en el año 2008, Koichiro Matsuura, señalaba pues la importancia, la necesidad de la cultura para los ODM, los anteriores a estos objetivos, pero lamentablemente la cultura no estaba incluida.
Y señalaba Matsura que esta era una de las razones por la que la mayoría de estos objetivos de desarrollo del milenio no fueron alcanzados. Entonces, estos nuevos objetivos de desarrollo sostenible, estos 17 ODS, que tardaron como 3 años en hacer toda una consulta global para poder aterrizarlos y hacerlos lo más factibles posibles, en que se tuviera en cuenta a la persona para poder lograr que tengamos metas reales, buscan pues otra vez incidir en la importancia de la cultura para el logro de los mismos. Bien, entonces vemos que hay un papel transversal en los objetivos de desarrollo milenio, tanto de la cultura como de la creatividad. Vemos aquí que, por ejemplo, la salvaguarda y la promoción de la cultura, además de ser un fin en sí mismo, contribuye directamente a la consecución de muchos de estos objetivos de desarrollo sostenible. Y solo por nombrar algunos, por ejemplo, la cultura cumple un rol muy importante en el objetivo de lograr ciudades seguras y sostenibles, en el de fomentar el crecimiento económico y el trabajo decente, en el de reducir la desigualdad, en el de detener la degradación del medio ambiente, en donde las comunidades oriundas, los pueblos originarios, realizan una labor fascinante, la de lograr la igualdad de género. La cultura lo hace posible, el sector cultura emplea una gran cantidad de mujeres y empodera a una gran cantidad de niñas. También cumple un rol muy importante en el objetivo de promover ciudades pacíficas e inclusivas. Vemos pues que la cultura efectivamente cumple un rol como motor y facilitador para el desarrollo sostenible, porque promueve el desarrollo humano y socioeconómico como una fuente de identidad, de creatividad, de innovación, incide en la reducción de la pobreza como un catalizador de innovación en el empleo y en el crecimiento económico sostenible. Y es que la diversidad cultural es una oportunidad, por ejemplo, para la seguridad alimentaria y la agricultura sostenible. Y la educación de calidad también es un sector en donde la cultura aporta y contribuye de manera muy grande, porque al garantizar que los sistemas educativos se adapten a las necesidades locales, aprovechando, por ejemplo, el patrimonio y cultural de las comunidades y fortaleciendo las habilidades pertinentes necesarias para el empleo, el trabajo decente y el espíritu empresarial. También hace un aporte muy grande la cultura en estos objetivos de desarrollo, en el marco de estos ODS, de estos objetivos de desarrollo sostenible, en el ámbito de la salud y el bienestar, ya que se comparten habilidades y conocimientos tradicionales para el sector de la salud. Es importante que caigamos en la cuenta, y con esto termino, de que la cultura es algo que tiene que ser sembrado, que es algo que tiene que ser regado con el tiempo, que es algo que tenemos que entender que es un derecho humano, que es algo al que todos debemos tener acceso y por ende en, esta, en este contexto en donde durante casi un año el mundo entero se ha paralizado y se ha tenido que mantener a salvo en sus hogares, ha sido la cultura y todas sus manifestaciones la que nos ha mantenido a flote. Y es que la cultura es un alimento para el alma y es por ende una necesidad básica para todos. Y es así que vuelvo a repetir, la cultura es en definitiva un componente trascendental para lograr el desarrollo. Muchas gracias. Muchas gracias, María Alejandra. Felicitaciones en nombre del Museo de Arqueología por tan brillante y magnífica conferencia, ¿no? Una frase que me parece importante resaltar es
de tu conferencia, que es muy cierta, es: sin cultura no hay desarrollo. Creo que es algo muy importante que debemos destacar y ponerlo en práctica, ¿no? Todas las personas, para que así nuestro país pueda desarrollarse de la mejor manera. Bueno, voy a dar lectura a algunas preguntas o comentarios que también nos han escrito, ¿no? Eh, Raúl Cabezas Estrada escribe: excelente, María Alejandra, felicidades. Quería consultar, ¿se puede hablar de alta cultura versus baja cultura, o es decir, de cultura buena con cultura mala? Bien, gracias Raúl, qué brillante tu pregunta también. De hecho, hace un tiempo se hablaba de eso, ¿no? De alta cultura, baja cultura, hacían una diferencia que llega a ser dolorosa realmente, diferenciar entre arte y artesanía, ¿no? Es como que arte, aquel que expone en un museo, y artesanía, el artesano que trabaja en su taller de manera humilde. Considero de manera personal, y ya tras el tiempo que he estudiado y me he desarrollado en la gestión cultural, que el ser humano es un ser cultural y todo lo que hace es cultura. Al ser todo cultura, tenemos lo que podríamos decir cultura buena, como, no sé, pues un baile o un baile maravilloso como lo es la marinera, o una práctica ancestral en donde se recuperan mediante técnicas ancestrales, pues podemos irrigar todo un valle, ¿no? Como el sistema del, de riego de los chimú, de los moche, y que lo hemos heredado hasta el día de hoy, ¿no? Sin embargo, cultura también es la guerra, cultura también es las personas que arrojan basura en un río, son también prácticas culturales. Y eso es lo interesante del estudio del ámbito y del sector cultural, dado que la cultura puede transformarse, puede, se pueden cambiar hábitos, se puede mejorar esa forma de concebir la cultura y la forma de manifestarte, que vendría a ser también una forma cultural, ya que, como lo repito, el ser humano es un ser cultural. Gracias. Alessandra Carulli Ferrini nos escribe y pregunta, dice: ¿hay que generar plataformas para que las industrias culturales y creativas tengan espacios para desarrollarse? No depende nada más del presupuesto público. Totalmente de acuerdo con Alessandra, definitivamente. Existen casos sumamente exitosos en Latinoamérica, en el Caribe y en otras partes del mundo, en donde se ha visto distintos modelos de gestión de las industrias creativas y culturales. Definitivamente, esperar solamente el presupuesto público no es la manera adecuada de gestionar ese sector de la cultura. Se pueden gestar distintas formas del financiamiento de proyectos de carácter cultural. De hecho, Alessandra, que vive en México, conoce la realidad distinta ya, ¿no? Por ejemplo, el sector en donde ella se desenvuelve, que es en industrias creativas, específicamente el muralismo, ¿no? La muralización. ¿Cómo es que la cultura y la temática cultural a través de una manifestación artística puede ser utilizada como publicidad de empresas como, no sé, pues Budweiser, como Stella Artois o Heineken, que optan, gracias al ambiente y tributario que ha creado el Estado, para que se desarrolle justamente este sector de las industrias creativas y culturales? Lo hace Argentina, lo hace Colombia, lo está haciendo Colombia este año, y esperemos que en nuestro país las empresas privadas del sector privado encuentren, se den cuenta de esta potencia que tiene el sector cultural para llegar de manera más acertada a los consumidores, que es la población.
Eh, Luego, Raúl Cabezas Estrada tiene una consulta. Dice, ¿la creación de un Ministerio de Cultura ha sido un acierto para el desarrollo cultural del país o no ha trascendido lo suficiente aún? Bien, nosotros hemos heredado una gestión, en nuestro ministerio aún es muy joven. De hecho, uno de los primeros ministerios de cultura que se crearon en el mundo fue el francés. Se creó justamente después de dos artículos que se colocaron en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es justamente el acceso a la cultura y la participación cultural de las personas. Y es en ese contexto en donde se incluyen estos dos artículos relacionados a la cultura en la Declaración Universal de los Derechos Humanos que surgen los ministerios de cultura. Como les decía, el primero fue el de Francia, pero a la par, en América Latina, Argentina no crea un ministerio tal cual, pero crea un fondo económico para poder desarrollar actividades relacionadas a la cultura. Entonces, con el pasar de los años, se fueron creando ministerios de cultura y al igual que en Francia, que de donde nosotros hemos heredado esa gestión de la cultura, hemos heredado ese modelo continental, ese modelo francés, en donde es el Estado quien se encarga de velar por la cultura, se encarga de financiar en gran parte los proyectos y los programas del sector cultural. Eh, es, Se creó como que un Frankenstein, ¿no? Porque el Ministerio de Cultura en Francia, así como acá en Perú, se creó de una parte del sector de educación y jaló un ámbito, un departamento del de infraestructura y jaló también luego un poquito del área de defensa y bueno, así se armó y necesita tiempo para institucionalizarse. Y nosotros estamos en ese proceso de institucionalización. Eh, es un acierto, sí, porque tenemos un ámbito, un sector y una cartera ministerial que nos representa, en donde se están elaborando políticas públicas para tratar de acertadamente, en la medida de lo posible, de atender las necesidades de un ámbito, de un sector tan importante como es el sector cultural. Lógicamente, queremos continuidad en esas políticas, queremos continuidad para poder ver los avances en nuestro sector. Luego, Santos Tarrillo dice, qué gusto reencontrarnos, María Alejandra, por Uruguay. Como dijiste, hemos sobrevivido estos meses gracias a la cultura. Y nos pregunta, dice, ¿qué podríamos hacer desde nuestra posición para potenciarla como herramienta para el desarrollo? Bien, de hecho, los profesionales de la cultura que estamos en distintos sectores, en distintos ámbitos, porque tenemos profesionales de la cultura en el Ministerio de, no sé, pues de Agricultura, tenemos profesionales de la cultura en el Ministerio de Turismo, tenemos profesionales de la cultura en distintos sectores, tanto del sector público como del sector privado. Es importante eh, darle el valor que merece la cultura. Caer en cuenta que tenemos que valorar el trabajo que desarrollamos como profesionales en nuestro sector, que la cultura es un componente para el desarrollo y como componente para el desarrollo soluciona problemas y que son de carácter trascendental. O sea, también tendríamos en el sector cultural tratar de quitarnos ese estigma que hacemos eventos y que hacemos solamente eventos, eventos y eventos y eventos, porque también solucionamos y transformamos la sociedad. Y es que la cultura tiene esa capacidad, tiene esa posibilidad de generar un cambio real y de generar un impacto y de acortar brechas como el sector de infraestructura, como el sector de salud, como el sector de educación, porque la cultura camina de la mano con todos.
Así es. Aristides Vargas dice, saludos María Alejandra, felicitaciones y gracias por compartir. Dice, ¿cómo poder hacer más atractivos los recursos patrimoniales, los arqueólogos, para la inversión de la empresa privada, sin que cuente el sensacionalismo, lo cual terminan desplazando a otros yacimientos de más modesta en cultura artefactual? Sí, bueno, Denis, gracias. Qué gusto escucharte también. Hemos tenido el gusto de trabajar juntos. Y sí, en el sector cultura tenemos pues muchos subsectores, ¿no? Como decía al inicio de la conferencia, quizás lo primero que relacionamos cuando decimos cultura, es sitio arqueológico, ¿no? Museo. Pero ¿qué pasa con el Perú, ¿no? Que es un país en donde por donde te muevas hay sitios arqueológicos, ¿no? Entonces, lógicamente el Estado, que es quien financia gran parte de estos programas arqueológicos, no se da abasto para poder gestionarlos todos, ¿no? Y justamente allí también, al igual que en las industrias creativas y culturales, se necesita de generar ese ambiente, como que preparar la cancha, como se dice popularmente, para que el sector privado tenga beneficios de algún tipo y se interese más allá de solamente generarle un bien a una población, quizás tener beneficios tributarios, existen modelos de los que podemos tener referencias y los podemos adecuar a nuestra realidad. De hecho, hace muchos años hubo un intento por parte de un viceministro, al recuerdo ahorita, Juan Pablo, me parece, de la Puente, ¿sí? Quien tuvo la intención pues de que existiera un cofinanciamiento entre las empresas privadas que tuvieran beneficios tributarios cuando participen de, por ejemplo, la conservación y de ciertos componentes de proyectos arqueológicos. Sin embargo, esto no tuvo, no fue muy bien, se paralizó. Del mismo modo pasó con la ley de mecenazgo cultural, se quedó en stand-by, el MEF no le dio el visto bueno y se tuvo que detener. Sin embargo, son opciones que funcionan en otros países que tienen una realidad muy similar a la nuestra y que están dando resultados muy buenos. Entonces, ahora que tenemos un Ministerio de Cultura con una política nacional de cultura en donde estamos viendo que ya estamos listos para dar nuevos pasos, es una gran opción mirar fuera de nuestro país, ver qué está pasando, qué opciones buenas hay de tenerlas como referentes para adecuarlas a nuestra realidad y hacer posible una participación del sector privado en el sector cultural de manera más efectiva. Luego, Arnold Abarca Orbegoso nos pregunta, en tu opinión, ¿qué herramientas tenemos para frenar los vuelos culturales o más bien las ideas arraigadas que la mayoría del público pensamos que son ciertas? Bien, muchas gracias Arnold. Básicamente tenemos que llegar a cambiar ciertos paradigmas de nuestra historia y para ello es necesario que haya más investigación. Necesitamos que nos cuenten mejor la historia, que investiguemos mejor nuestro pasado, ¿no? Y tener la certeza, ¿no? De que siendo conocedores de nuestra historia, de esa no solamente de grandiosidad, sino entender, tratar de acercarnos a la historia de la forma más hacia la verdad posible, ¿no? No engañarnos con que, por ejemplo, pues no sé, los incas fueron hombres gigantes que traían, no sé, pues que eran aliados de los extraterrestres, no, sino que vayamos a fuentes adecuadas, que tratemos de entender la historia como esa herramienta que nos va a hacer posible entender mejor nuestro presente y llevar de mejor forma nuestro futuro. Y para ello se necesita
más investigación, necesitamos más investigadores, que la academia apueste y que también las fundaciones y los sectores apuesten por la investigación. De hecho, hay muy buenos investigadores. Arnold Francabarca son uno de ellos. Fran Díaz Pretel es otro gran investigador, historiador, que están haciendo aportes muy interesantes para entender mejor todo ese acervo con el que cargamos. Otra pregunta también tenemos, bueno, es tu opinión sobre por qué crees que no se aplican en el Perú políticas culturales a largo plazo, sabiendo que es la base del desarrollo y progreso de los pueblos. Bien, se tienen que colocar temporalidades que puedan permitir medir, ¿no? Una de las características de las políticas públicas es que se desarrollan a partir de una agenda, ¿no? De una agenda política. ¿Y qué es lo que entra en esa agenda política? Bien, las personas que están dentro de este ámbito, que son pues los funcionarios, los políticos, empiezan a debatir de acuerdo a cuáles son las problemáticas que deben ser tratadas y que deben ser incluidas para que se elabore una política, que justamente el objetivo de una política es revertir una problemática. En, se tiene que poner un periodo de tiempo que permita evaluar esa política y que permita durante ese tiempo de evaluación saber qué se tiene que cambiar, qué se tiene que mejorar o qué se tiene que decir ya hasta aquí nomás porque logramos el objetivo. El Perú recién este año ha sacado su primera política nacional de cultura. Esa política nacional de cultura es tiene una periodicidad de 10 años. Entonces, tendríamos que esperar para poder ver cómo se implementa, cómo se van haciendo las mediciones para poder ver si los indicadores funcionan, estar atentos como ciudadanos, como buenos ciudadanos, a ver cómo se ejecuta ese presupuesto que está asignado a los programas de los proyectos de esa política, ver si es que esa ejecución física se relaciona con esa ejecución financiera, si se van logrando las metas, si es que hay medios de verificación que realmente respondan a esos indicadores y de acuerdo a ello, viendo cómo se va ejecutando esta política en este tiempo, en esa temporalidad que tienen asignada, yo creo que a partir de allí vamos a poder recién saber si la próxima debe ser de una periodicidad más larga o quizá más corta o qué problemáticas priorizar o cuáles no. Necesitamos que se empiece. Para empezar se tiene que iniciar esa política. Así que hemos dado un gran paso en nuestro país teniendo esta primera política nacional de cultura al año 2030. Lili, no te escuchamos, estás con el botón en mute. Ah, disculpa. Carla Patricia Guillén Orejuela dice felicitaciones Alejandra. Jorge Luis Cueva Ramírez, muy buena conferencia. Rodrigo Cueva Escobedo, excelente conferencia, felicitaciones Alejandra. Pepe Castro, excelente conferencia, felicitaciones. Flor Vega, felicitaciones a la ponente por su exposición, muy clara. Claudia Burga también nos escribe, dice felicitaciones María Alejandra y a los organizadores del Museo de Arqueología. Finalmente, Enrique Vergara Montero, efectivamente, es nuestra estimada y admirada doctora María Alejandra, la cultura debe ser el alimento cotidiano para nuestro desarrollo personal y muy especialmente para el desarrollo y progreso de nuestro pueblo, para ser mejores personas sensatas y solidarias ante cualquier dificultad que tengamos que enfrentar. Muchas gracias por tu participación en este ciclo de conferencias. Muchas gracias, Enrique. Ha sido un placer, ha sido un gusto muy grande compartir con ustedes, con la organización, contigo, Liliana, con Nancy y sobre todo allí con Enrique. Bueno,
Una vez más, muchas gracias, María Alejandra, por participar en nuestro ciclo de conferencias que el Museo de Arqueología viene desarrollando. Este ya es la 15ª conferencia. Y te dejo para tus palabras finales, por favor. Muchas gracias nuevamente al Museo de Arqueología, Antropología e Historia de la Universidad Nacional de Trujillo por la invitación. Ha sido una grata noche para compartir respecto a aquello que me apasiona, que es la gestión cultural y el impacto positivo que tiene la cultura en la sociedad, en las sociedades, ¿no? Y repetir, ¿no? La cultura es trascendental para el desarrollo, es trascendental desde donde la miremos, aporta en distintos sectores, así que vale sobremanera la pena entender que nuestro paso por este mundo va a ser a través de distintas manifestaciones culturales, que nuestras relaciones se basan en cultura y que los conflictos, si bien es cierto, muchas veces empiezan por temas culturales, son solucionados siempre y de la mejor manera desde el ámbito cultural. Así que nuevamente muchas gracias Lili, muchas gracias Nancy y muchas gracias Enrique por la invitación para compartir con ustedes el día de hoy. Ha sido un Ay, gusto. igualmente, un gusto de verdad haber contado con tu participación y un agradecimiento especial a todas las personas que se han conectado para escuchar esta conferencia y asimismo invitarlos a participar de la próxima conferencia el viernes, igual a las 7, el próximo viernes a las 7 de la noche, por transmisión en vivo por nuestro fanpage del Museo de Arqueología. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches.